Buenas tardes, hermanas y hermanos. Estamos aquí reunidos para participar de la meditación de la palabra el día de hoy y vamos a continuar con esta meditación en el libro de Nehemías, en el capítulo número 6, versículos 15 al 19. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición. Dios eterno, Padre nuestro, te agradecemos por la oportunidad que nos das para meditar en tu palabra, Señor. Pedimos tu ayuda, tu dirección. Te pedimos, Padre nuestro, que dispongas nuestros corazones para una escucha atenta. Ayúdanos, oh Señor, para que nosotros podamos considerar tu palabra en nuestras vidas y ese conocimiento verdadero de ti nos lleve, Señor, a un actuar verdadero contigo y con nuestro prójimo. Gracias por este tiempo que tú nos das. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos tu ayuda. Pedimos tu dirección, Señor, que seas tú mostrándonos el camino que debemos seguir. En Cristo Jesús, oramos así. Amén. Hermanos, en esta tarde quisiera yo llamar vuestra atención una vez más a nuestra lectura en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, versículo 15 al 19. Es el último bloque de este capítulo. Vamos a leerlo y dice así. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Amén. Hermanos, nosotros hemos estado meditando en el libro de Nehemías desde el capítulo número 1. Son varios meses que nuestra meditación en la palabra del Señor está en este libro. Uno podría decir son aspectos reiterativos, son cosas que ya sabemos que se dan y etcétera, y etcétera, y etcétera. Bueno, la palabra de Dios es así. Reitera sucesos, eventos, historias para enseñarnos y mostrarnos nuestra naturaleza humana y cómo nosotros a veces para aprender no aprendemos a la primera ni a la segunda. ¿No es cierto? Igual cuando estábamos en la escuela, las matemáticas tal vez era nuestro favorito y nos iba bien a la primera, pero habían temas complejos y a la segunda, a veces a la tercera vez lo entendía. O otras asignaturas que eran difíciles y que se nos hacía complejo entender. Y en la vida cristiana es lo mismo. Entonces aquí estamos viendo una historia de un pueblo que el Señor ha tenido gracia y misericordia, los ha hecho regresar del exilio a Jerusalén. Les ha permitido que fueran con un hombre llamado Nehemías, que era un hombre principal en el reino persa. Él era el copero del rey y a él se le había comunicado este incidente. Recuerda que Jerusalén estaba destruida, derribados los muros y etcétera, etcétera, etcétera. Él ya ha venido, él ha regresado con un grupo de judíos también, ha traído provisión, recursos que el rey ha entregado y ha comenzado a construir los muros. Y recuerda que comenzaban ya oposiciones para la reconstrucción de los muros. Sí, primero el desánimo, minimizar las cosas de los judíos y burlarse y el sarcasmo y todo lo que hemos visto, ¿no? En el capítulo 2, cuando se burla Sanbalat y Tobías. Y luego también hemos visto en el capítulo 3 cómo ellos perseveraban en la reconstrucción del muro y se organizaron porque iban a atacarlos. Entonces ellos estaban con un ladrillo en una mano, como decir, y con la espada en la otra mano. Es decir, prestos para la defensa, en tanto ellos trabajaban arduamente cada día. Y vimos cómo el maligno busca destruir la obra de Dios de una u otra forma. Y nos pone como ejemplo la historia de Nehemías.
Y entonces Nehemías toma la iniciativa para prever cualquier ataque, cualquier situación que ponga en riesgo justamente la condición de Jerusalén al pueblo de Dios. Y entonces recuerdan lo que vimos en el capítulo 4, cómo estos hombres buscaban en una u otra forma confrontar y quebrar y etcétera, y etcétera, etcétera, constantemente a Nehemías. Y Nehemías es un hombre de convicción, un hombre que cree en Dios, es un hombre que orienta su vida constantemente a Dios y busca la dirección de él. Lo vimos en el capítulo número 5, cuando hay el problema, ¿se acuerda? Que habían traficado a los hijos, los terrenos, ya no tenían dinero, habían dado a sus hijos en empeño para tener dinero para comer, y ya era imposible que sus hijos sean rescatados porque ya no tenían condiciones para hacerlo. ¿Y recuerda lo que leímos ahí? Todo lo que eh, Nehemías del capítulo 5, versículo 6 en adelante, del versículo 13 muestra qué es lo que debería hacer. Y él había ayudado a varios judíos con recursos, con alimentos, pero también con dinero. Y vemos que él tiene la intención de apoyar al pueblo. Y él tiene la intención de que esa gente salga de esa situación difícil. Otros daban dinero para sacar utilidad y ganancia. Y como recuerda lo que vimos, Nehemías demuestra que la ley prohibía que un judío cobre interés a otro judío. Es decir, entre hermanos no puede haber la usura, la utilidad, la ganancia desproporcionada o desconsiderada. La persona que está a mi costado, a quien estoy dando el dinero, es mi hermano. ¿Cómo le voy a estar cobrando interés a mi hermano? Alguien que es de mi familia, de mi entorno, de mi nación, de mi pueblo. Y vemos como Nehemías en el versículo 10 dice, quitémosle este gravamen, ¿recuerda? Y devolvieron todo lo que tenían y el pueblo hizo conforme a ello. Y hubo un testimonio fuerte de Nehemías al final del capítulo 5, cuando él refiere cómo Dios le ha ayudado y verdaderamente le está guiando para salir adelante en medio de todas estas situaciones difíciles y adversas. Y en el capítulo 6 vimos que Satanás ya está utilizando ya no los recursos externos, ya no la gente, ya no el pueblo, ahora de frente va a atacar a Nehemías. Porque la consigna de Sanballat, de Tobías, era eliminar a Nehemías. No podemos permitir que termine de reconstruir el muro. No, no podemos permitir eso, porque perdemos a este pueblo, a los judíos los vamos a perder. Ahora, en tanto nosotros podemos entrar, entramos y disponemos de ellos y disponemos de las cosas, y etcétera, y etcétera, etcétera. Pero una vez que ellos estén protegidos con su muralla, con sus muros, definitivamente ya no podemos extorsionarlos. Entonces ahora van, y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Definitivamente en el capítulo número 6, como hemos visto aquí, como del versículo 1 al 4, ellos comienzan a crear una intriga, ¿no? Y entonces ellos han comenzado a decirle, mira, Nehemías, reunámonos ya, bueno, ya está bien, tú estás con tu pueblo, estás avanzando, ya, pues ya, ok, hagamos las paces y conversemos. Vamos a ir al Valle de Ono y conversemos ahí. Y recuerda cómo meditamos en esto y cómo insisten. Y Nehemías dice, no, yo tengo que trabajar, tengo un compromiso, tengo una prioridad y tengo que terminar pronto esos muros. Y no puedo ir. Recuerda ahí lo que leímos en el versículo número 3. No puedo, no puedo ir porque cesaría la obra y dejándola yo, o sea, dejándola yo para ir a vosotros. Y lo oímos ya hace un tiempo atrás y enviaron a mí, versículo 4 con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Nehemías estaba claro, decíamos, en sus objetivos de levantar esos muros, porque era un mecanismo de defensa muy efectivo para evitar que extorsionara a estos pueblos vecinos, a los judíos, y los judíos se sintieran amenazados y condicionados a hacer lo que ellos pedían. Entonces, vemos que del versículo 5, vimos nosotros, ¿se acuerdan? Del versículo 5 hasta el versículo 9, no solamente hay la intriga que le están tratando de seducir a él para que venga y conversen, no, ellos querían matarlo definitivamente, lo sacan de Jerusalén y lo eliminan, salió una fiera, lo comió, lo mataron, no sé, etcétera. Ahora viene una insinuación, versículo 5 al 9, ¿se acuerda que lo vimos? Que habían sacado una carta pública y Nehemías, lo hemos escuchado, lo dice fulano, tú dices que vas a ser el rey, ¿cómo que tú vas a ser el rey? ¿Y tú sabes lo que significa esto? Se escucha el rey de Persia esto. Nehemías, no, tenemos que conversar, Nehemías, tenemos que hablar. O sea, ¿cómo sigue? Veíamos nosotros
ellos tratando de manipular, de coaccionar, de condicionar al líder para que precisamente la obra del muro no concluya. Y porque ven que Nehemías está decidido y avanza y avanza y avanza. Y entonces Nehemías recuerda el versículo 8, hombre, muy claro, ¿no? No hay tal cosa como tú dices, esa es mentira. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Y él, ahí vemos en el versículo 9, Señor, fortalece mis manos. Otra vez, encomendando al Señor su causa, como dice el Salmo, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y qué más dice? Y Él hará. Nehemías tiene esa convicción. Todos aquí, los enemigos quieren matarme, quieren destruirme. Señor, encomiendo a ti esto. Ahora pues, oh Jehová, fortalece. Claro, el hombre estaba afligido, tenía miedo. Claro que sí, su ánimo también era quebrantado y el hombre estaba en una prueba muy dura. Pero él se refugia en el Señor, confía en Él y vemos que el Señor constantemente le ayuda y sale de la situación adversa y difícil en la que se encuentra. Luego vimos que en todo este plan estratégico del maligno de tumbar, de destruir a Nehemías, del versículo 10 al versículo 14, que fue nuestra última meditación, vimos ya una intimidación extrema. O sea, fíjese, crea una intriga, después de esa intriga insinúa que tú creo que quieres ser el rey, mira por ahí, etcétera. Y ahora ya el toque final, vamos a intimidarlo de frente. Y eso es lo que meditamos la vez pasada. Lo invitan al templo. Vamos, vamos, escóndete ahí, Nehemías, porque vienen a matarte hoy día te matan, Nehemías. Ahí está. Esta noche vendrán a matarte, versículo 10. Reunámonos en la casa de Dios. Un momento, la casa de Dios no entra cualquiera. Los pueblos paganos hacían eso. Claro que los pueblos paganos hacían eso. Y hacían una serie de cosas inmorales e indebidas. Y Nehemías dice, ¿yo voy a huir? ¿Voy a esconder en el templo? ¿Qué cosa crees tú que yo voy a...? Eso jamás voy a hacerlo. Y él dice, versículo 11, no entraré. Él sabía bien que la ley de Dios no permitía a nadie entrar en las condiciones que pensaba al templo. Había una ley, una orden, el Señor había establecido condiciones. Y dice ahí el versículo 11, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No, no, no entraré. Frente a esa intimidación extrema última, vemos que Nehemías está claro y convencido a qué Dios sirve. Y entonces él dice, versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba de aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat, ¿recuerda qué lo habían hecho? Lo habían sobornado, la corrupción. Y decíamos la corrupción. Antes también había corrupción. Y en grados inimaginables también. ¿Y él qué dice? Entonces dice, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Sí, Nehemías entró al templo. Sí, Nehemías hizo esto. Sí, Nehemías, este gran líder. Es la difamación cuando se levanta contra una persona y la idea es desacreditarlo públicamente. Si él cometía ese pecado, verdaderamente estaba destruido. Y él sabía eso muy bien. No entraré. Voy a huir yo. Confío en el Dios. Que sé que no puedo entrar en el templo. No, esto no viene de Dios. Esto no es de Dios. Ese discernimiento nos da el Señor. ¿Y cómo podemos distinguir? Él sabía las reglas, las leyes que el Señor había establecido. Entonces necesitamos conocer la palabra para discernir lo que debemos hacer o dejar de hacer. Hermanos, hago esta toda esa introducción para recordar en lo que hemos estado pensando y reflexionando hace unas semanas atrás. Y ahora estamos en el versículo 15 al 19, precisamente la parte final. Han querido intimidarlo, han querido eliminarlo, han querido quebrarlo a Nehemías bajo todo punto de vista
y no han podido. Lo hemos visto, no han podido. Y entonces esta última parte, ¿qué es? Corresponde desarrollar aquí, como lo muestra el texto, el testimonio de Nehemías. Al igual que en el capítulo 5, del versículo 14 al 19, ahí está el testimonio de Nehemías, como persona, como hombre de Dios, frente a los demás. Y recuerde cómo termina el versículo 19 del capítulo 5. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Encomienda a Jehová su camino siempre, y encuentra en él el oportuno socorro siempre, y a él encomienda su causa. Ese es Nehemías. Ama al Señor, conoce al Señor, honra al Señor. Y en el capítulo 6, del versículo 15 al 19, también vemos otro testimonio, pero ya no como persona, como individuo. Ahora lo vemos como el líder que ha dirigido a una nación, a un pueblo. Y hay algo que ha hecho como líder de un pueblo para Dios. Versículo 15. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Todas las oposiciones, las adversidades, las intimidaciones, todas las cosas que hemos visto en Nehemías desde el capítulo 2 en adelante. 2, 3, 4, 5, 6, mire, 5 capítulos seguidos. Diferentes artimañas del maligno para destruirlo. En el Señor ha tenido victoria. Ahí está la convicción y la certeza en quien cree. Él sabía que se iba a un lugar de alto riesgo. Él sabía que habían enemigos de su propio pueblo al cual él va a ayudar, también le van a hacer daño. Bueno, y no se da cuenta que lo quieren matar, quieren eliminar. Pero en el Señor ha tenido la victoria. Terminó en 52 días. 52 días es menos de 2 meses. O sea, ni bien llegó, organizó inmediatamente. Tengo prisa, por eso no voy. ¿Que era una razón válida y certera? Sí. Pero al margen de eso, también él ya intuía que aquí hay cosa media extraña. Media extraña, ¿no? Y claro, después viene la carta que sí, tú dices que vas a ser el rey, que Israel ya tiene rey. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y después el otro que viene, enemías te matan hoy día, mira que no sé, ¿cómo van a matar? Sí, vamos al templo. ¿Al templo? No, un momento, un momento. Y ahí sí lo percibió muy claro. Y esta no viene. Y después toma conocimiento que este hombre estaba subordinado. Hermanos, así tenemos pruebas. ¿O no? ¿Y son una sola vez? ¿Son 2 veces? De lo que hemos meditado esta palabra del Señor hace varios meses, hasta aquí, ¿en cuántas pruebas usted ha sido puesto? ¿Cuántas tentaciones ha tenido? ¿Una? ¿Dos? Por lo menos más de un centenar. Entonces vemos con Nehemías otra vez y parece ya monótono, otra vez sus dificultades, otra vez. No, un momento, un momento. La vida no es así. No estamos en una situación de pandemia donde las reglas se tienen que respetar porque se tienen que respetar, si no son adversas y negativas. En la institución donde estoy laborando, han muerto padres de familia, madres, abuelas, abuelos, primos, hermanos, y causa dolor y angustia. ¿Respetaron las normas? ¿Respetaron las reglas? ¿Respetaron las cosas que debían tener presente? Otra vez lo mismo. No, es que si son las condiciones así, así tenemos que considerar y aprender. Es la palabra de Dios. Parecería que este libro es deprimente. ¿Por qué deprimente? Al contrario, en la prueba, en la adversidad, el testimonio es, Dios actúa y Dios da victoria en su nombre. Nehemías ahora, ¿cuál es su testimonio? He terminado el muro.
Ahí está el testimonio, con todas las adversidades y oposiciones. Interesante, ¿no? Bien, número 1. Pero tenemos que ir un poco más adelante. Número 2. ¿Qué ha pasado entonces aquí? Y cuando lo oyeron de todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, aquí está la llave de la certeza, convicción, vamos a ponerle eficiencia y eficacia en Nehemías. Él es un hombre con mucho talento y mucha capacidad, sí, pero él está inflándose como el pavo y sin micha, que las cosas no funcionan. Así es su actitud. No, mire lo que dice. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ahí está. Para empezar, está desarrollando una tarea con oposición. Y no era de 2 o 3, todos. Grupos por aquí diversos. Difícil, ¿no? Cuando usted tiene dificultades, hay que enfrentarlas. 1, 2, 3, 4. Pero cuando ya son 6, 7 en paralelo o en simultáneo, y usted sigue y sigue, ¿no es cierto? Que cansa, agota. Bueno, Nehemías tenía eso. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Todas esas naciones que Israel en un tiempo, el Señor dijo, ve y toma esa tierra y destruye a todas las naciones. ¿Qué hizo Israel? Alianzas, convenios, acuerdos. Esas naciones oprimieron a Israel. Esas naciones que Israel dejó por desobediencia a Dios, ¿cuántos años son su suplicio y sus lágrimas para este pueblo? Hasta ahora ya han pasado, ¿cuántos años? Cientos, varios cientos de años han pasado y sigue el mismo problema. Pero todas esas naciones de alrededor, ¿qué dice? Se sintieron humillados. Esos pueblos escucharon cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Esos pueblos escucharon cuando el faraón perece, sus ejércitos perecen ante el obrar de Dios. Esas naciones escucharon que Dios había hecho cruzar a su pueblo en seco cuando salían de Egipto y cuando llegaban al Jordán. Esas naciones habían escuchado que Dios es poderoso. Y han pasado muchos años, claro que han pasado muchos años, pero sigue siendo el mismo Dios. Todas esas naciones que estaban alrededor se sintieron humillados, porque Nehemías era un excelente líder. ¿Se da cuenta que no destaca Nehemías aquí para nada? Es interesante. Es muy interesante esto. ¿Y qué dice? Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Como dice en otro pasaje la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Nehemías daba testimonio no por lo que decía. Ahí está. Han tratado de matar, han tratado de destruir a este pueblo, han incendiado Jerusalén, han destrozado las murallas. Una desgracia estaba Jerusalén. Dios ha permitido y Dios ha hecho posible esta obra que haya sido hecha entre nosotros. O sea, ¿quién fue el que les dio la victoria? El Señor. Por eso Pablo que dice, algunas cosas las puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. No. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso significa humillarse,
someter nuestra voluntad, nuestros planes al Señor. Señor, esto pasa. Señor, esto hay. Obra tú. Muéstrame el camino que debo seguir. Y ahí está, constantemente hemos visto que Nehemías ora al Señor, le pide al Señor, hay oposición, esto, constantemente, ya no voy a reiterar, porque lo hemos visto en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, ahora terminando el 6. Y se ve que este hombre, en tanto Dios ha permitido que él sea informado en el otro lado, está en el reino ya, en Susa, capital del reino, él del lugar donde estaba muy cómodo, muy estable. Él asumió que era una tarea que hay que empezar, es grande, costosa, va a demandar mucho sacrificio y recursos humanos y materiales, y él está en una situación de poder conseguir recursos materiales, recursos humanos también, y él entendió que Dios lo estaba llamando a él para ir a Jerusalén. Y recuerda su oración, y recuerda cómo se encomienda al Señor cuando va a hablar con el rey. Y recuerda cómo el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y cómo Dios abre las posibilidades y le da condiciones para que él pueda llevar todo lo que necesita. Así obra el Señor. Hermanos, en el capítulo 1 vimos que para eso sale. Aquí está dando testimonio que eso ha sido posible únicamente por la mano de Dios. Así es Dios. Es el mismo. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios de Josué. Es el Dios de Nehemías. Es nuestro Dios. Él no cambia. ¿Qué más dice? Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de Judá a Tobías y de Tobías venían ahí. Un momento, un momento. ¿No que estaban impactados? ¿No que estaban humillados y atemorizados? Sí. ¿Y la maldad se detiene? Mire, estamos en pandemia. Situaciones adversas y difíciles. Una pregunta. ¿Hay robos? ¿Hay estafas? Cuidado con las cuentas bancarias. Están entrometiendo de una manera tan sutil que están robando dinero a mucha gente. Tenga muchísimo cuidado. Intentaron 2 veces en mi caso. ¿Y cómo lo hacen? No lo sé, pero hay corrupción dentro de la gente del banco también, probablemente. Pero mire cómo sigue el mal. Hoy esta gente no entiende que Dios está dándonos una oportunidad. No, sigue el mal, sigue la corrupción, no es cierto, sigue igual. Y aquí, sigue igual. Pero no tienen miedo de Dios. Cuando no se sabe que hay pecado, no hay arrepentimiento. Yo leí una citación que por ahí han dado de un teólogo puritano del siglo XIV, XV, y fíjese, 15, 16, perdón. Fíjese cómo es esto que nosotros tenemos que ser convencidos del mal. ¿Quién nos ayuda a convencernos del mal? El Señor. No es saber que hay mal, no. Estamos convencidos. En realidad en mi vida, perdóname, Señor, esto está mal. Mal está delante de ti. ¿Eh? Lo asumo. Y esta gente, que ellos iban y venían muchas cartas. Y entonces, ¿qué dice? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Habían hecho sus alianzas. Porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hija de Berequía. Había habido los matrimonios probablemente por acuerdo. En lugar de restar, sumamos. ¿Qué te parece? Sumamos. Y los judíos
ha mezclado con gente pagana. Y el Señor no aprobaba eso. Pero acá vemos que habían arreglado así las cosas. Pero algo más, ¿qué más dice? También contaban delante de mí las buenas obras de él. ¿Por qué esa gente le cuenta a Nehemías acerca de las cosas de Tobías? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le cuentan? Y mire lo que dice. Y a él le referían mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. ¿Este hombre se había arrepentido? No. Me tuvo miedo, miedo. Ay, Dios mío, guau, ¿cómo es esto? Wow, qué terrible. Lograron hacer su muro y ahora. Sí, su Dios es poderoso, no hay nada que hacer. ¿Cambiaron de actitud? No. Mandaban cartas para seguir atemorizándolo, desanimándolo y eliminándolo a Nehemías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí, hermanos? Wow, el tiempo ha pasado rapidísimo. Pero fíjese, lo que nosotros podemos estar considerando aquí es que en todo este liderazgo de Nehemías hay lecciones de vida para nosotros, varias lecciones de vida, muchas lecciones de vida. Y eso quiere decir que la palabra de Dios ha sido revelada para darnos a conocer a nosotros la verdad de Dios. Y esas verdades que vemos ahí son manifestaciones de la realidad de Dios. Podemos escucharlas y decir, ah, sí, son interesantes. Ahí nomás. Me afecta, me sensibilizo por eso y Dios obra en mi vida. Ahí hay una diferencia. Estos hombres malos, estos hombres perversos, quieren destruir la obra de Dios y siguen con sus cartas amenazadoras para desalentar y desanimar a Nehemías. Hoy día no hay otros intereses para destruir la obra de Dios. Sí, por supuesto que sí. En el currículum nacional de educación ya no está de manera obligatoria, por ejemplo, el curso de educación religiosa. No, que somos un Estado laico. Ujú. Y como Estado laico, ¿qué va a pasar? Nada de lo religioso debe haber. Pero nuestra Constitución dice que hay libertad de conciencia, de pensamiento, de credo. Sí, pues dice. Y ya no se le va a enseñar esa realidad de Dios a los niños. ¿Qué se va a enseñar ahora? Nada. No, no es nada. Usted revise la propuesta del proyecto al 2036. Interesante lo que se ha puesto. No diría interesante, preocupante lo que se ha puesto para enseñar a los niños. ¿Está Dios ahí? No, por supuesto que no. ¿Hay una enseñanza moral? Sí, una enseñanza moral completamente opuesta a la realidad de Dios y a la verdad y la justicia. Qué difícil, pero esos son tiempos que nos tocan vivir. ¿Qué va a pasar de aquí a 10, 20 años? Es importante que nosotros consideremos lo que estas implicancias significan para nuestra vida. Nehemías tuvo enemigos que lo mortificaron, fue afligido, lo traicionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que al final la verdad triunfa. Él terminó de reconstruir esos muros porque Dios le ayudó a culminar esa obra. Él fue el instrumento y Dios cumplió su propósito a través de él. En nuestra vida, ¿cuál es el propósito de Dios?
¿Qué está cumpliendo Dios a través nuestro? Es muy difícil a veces entender. Reconocemos a nuestro Dios, andamos en sus caminos, orientamos nuestra vida bajo los principios de la palabra de Dios. Podemos terminar entonces diciendo, Nehemías alcanzó, logró, cumplió con la tarea a la que fue comisionado enviar. Él fue, como decíamos la vez pasada, Nehemías va para restaurar y trabajar en el pueblo de Israel. Sí, Nehemías va y comienza a hacer una tarea de reconstrucción amplia. Y sigue el trabajo ahí, no ha terminado, sigue. Pero es interesante ver que en todo momento Nehemías ha mostrado su claridad a quién sirve y para qué va. Y han habido todo tipo de perturbaciones y él está claro, a eso voy a hacer y nada le saca lo distrae de ese objetivo. Tiene objetivos claros, tiene metas claras, tiene diferentes obstáculos, diferentes situaciones críticas, adversas, pero él sigue, persevera y al final logra lo que se ha propuesto. Sin embargo, él reconoce que esa obra, dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esa obra había sido dirigida por Dios. Había sido hecha por Dios en proveerle todos los recursos a los judíos, las condiciones adecuadas, las convicciones de fe, la perseverancia, la constancia frente al desánimo. Adelante, tenemos que seguir. No, no vamos a poder. ¿Se acuerda que dice Judá? No, no, se dice, sí, vamos a poder, en el Señor tenemos que avanzar y sí vamos a avanzar y tenemos que avanzar y perseveremos y recuerda los diferentes momentos. Y ahí está, logra el cometido. Esa es una lección muy grande. Hermanos, el Señor ayudarnos, enseñarnos a cada uno, también a mirarnos a través y únicamente de Él, de su palabra. Y Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que nos has dado, en ver una parte de este libro que nos muestra el liderazgo de un hombre, Nehemías, un hijo tuyo, que tiene convicciones muy sólidas y firmes de ti, Señor. Un hombre que deja condiciones confortables y muy buenas para ir donde hay ruinas, destrucción, caos, desorden y ser un instrumento tuyo. Le proveíste, Señor, de muchos recursos, materiales, humanos, y Él usó todo eso para bien de su pueblo, Israel. Y también, Señor, vemos que en tanto Él llega y organiza la nación, hay un ánimo por seguir, pero también se levanta una férrea oposición. Y la oposición está constante en el trabajo que Él realiza. Lo hemos visto de diferentes formas. Eso nos muestra, Señor, que nuestra lucha contra el enemigo será constante, de una forma u otra. Y te damos gracias porque nosotros, como hijos tuyos, nos has dado una armadura, Señor. Tu palabra, la fe, Señor, la oración, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para mostrarnos el camino que debemos seguir. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a asimilar esa verdad en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Eso nos dice Santiago, Señor. Ayúdanos, oh Dios bendito. Ayúdanos, Padre, para hacer las cosas bien. Oh Dios eterno, encomendamos nuestras vidas una vez más en tus manos y te pedimos, Dios eterno, que nos ayudes a asumir, Señor, una responsabilidad objetiva y concreta de nuestra vida ante ti y de nuestro servicio también a los demás. Oh Dios eterno,
Gracias por este tiempo que nos has dado. Bendigas a nuestros hermanos, les animes, les ayudes. Y ellos también puedan ser fortalecidos, Señor, en la meditación de tu palabra, en la reflexión de tu palabra. Y retomen, Señor, sus votos y sus compromisos contigo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Sé con nuestras autoridades, Señor, momentos difíciles como nación que nos toca vivir. Ayúdales, oh Señor. Ayúdanos a nosotros también a interceder continuamente por ellos ante ti, Señor. Frente a tanta pobreza, Señor. Frente a tanta persona víctima de este virus, Señor, que destruye. Las cifras son favorables, Señor. Ahora son favorables, pero sigue muriendo gente, Señor, todos los días. Ayúdanos, Padre, para que como nación también podamos aprender y podamos administrar como corresponde esta situación tan adversa, tan difícil y tan dolorosa, Señor, que ha creado muchísimas muertes en nuestro país y en el mundo. Señor eterno, gracias por tu provisión para nuestras vidas y ayúdanos, oh Señor, a confiar en ti y a perseverar hasta el fin. Y sabemos que eso es posible, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor para con nosotros, en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir la palabra. Como hemos visto, Nehemías tiene muchas dificultades, pero usted ve lecciones constantemente y las convicciones de él son muy fuertes, muy claras. Y el Señor le ayude en su diario vivir como mamá, como papá, como hijo, como hija, como empleado, trabajador, la relación laboral que tenga, las actividades que tenga que realizar, el Señor le ayude. Vivimos momentos difíciles, como siempre la vida tiene momentos difíciles y retos, y el Señor nos ayude en medio de cada una de estas situaciones muy duras que nos toca enfrentar. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y podamos seguir adelante. Ánimo en el Señor, sí, y es bueno que podamos orar los unos por los otros. Oramos por situaciones diversas, adversas que hay, y el Señor en su gracia se manifiesta y nos sostiene. Bendito sea Él, que el Señor les bendiga y que tengan una buena semana en el Señor al empezar hoy día y sea un tiempo fructífero para vuestras vidas. Que el Señor les bendiga hasta otro momento. Muchas gracias.